Tengan muy buen día. Mi nombre es Kerly Mora Sequeda y soy estudiante de primer año en la Universidad Católica del Táchira. Hoy vamos a hablar sobre las limitaciones constitucionales de la propiedad pública y la propiedad privada. Antes de empezar, para iniciar debemos resaltar que en Venezuela se están presentando dos tipos de legislaciones. Una es la que está plasmada en las leyes, que son las que deberían ser, y otra es la situación tan grave económicamente que se está presentando actualmente. Dicho esto, tenemos en primer lugar la empresa pública, que sabemos que es una corporación del Estado, ya sea nacional, municipal o estatal, o de cualquier otro estatus administrativo, que como su objetivo característico pues es compartir los beneficios de su éxito con los compradores de las acciones de las bolsas de valores en los que cotiza su empresa. Para hablar sobre sus limitantes, podemos saber que son bastante extensas, ya que hay distintos ramos de propiedades públicas, ya sea como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia. Pero para nombrar alguna, tomemos como ejemplo el Ministerio de Educación, donde según la ley nos indica que debe tener al menos los recursos mínimos para el buen desenvolvimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos qué dice el artículo 87 de la Constitución Nacional. Toda persona tiene derecho al trabajo y al deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa. El fin del Estado es fomentar el empleo. Todo patrono deberá garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de sus trabajos adecuados. Muy bien. Este artículo es muy optimista, pero la realidad que se está presentando en Venezuela es otra, a tal punto de que el índice de desempleados es gigantesca, ya que ha llevado a que los docentes, muchos de los docentes, tomen la necesidad de la migración. Por otro lado, el artículo nos dice que el patrón debe garantizar ciertas condiciones de higiene y de salud. Entonces vámonos al Ministerio de Salubridad, donde no se están presentando ni los más mínimos requisitos en estas instituciones, a lo cual ha generado pues enfermedades y muertes. La ley también nos indica que el Estado debe garantizar al trabajador una ocupación que le proporcione una vida digna y decorosa. Esto está muy alejado de la realidad, ya que sabemos que un sueldo mínimo no está cubriendo la cesta básica, mucho menos va a cubrir las necesidades o cualidades que necesita una persona para un bienestar o para una vida acorde. Esto en el caso de la propiedad pública. En cuanto a la propiedad privada, sabemos que es una organización comercial donde produce inversiones privadas, no gubernamentales, distribuidores, donde generalmente se existe en conjunto. Pero también existen muchos casos donde solamente una persona puede tener su propia empresa, donde hace contraste con las instituciones estatales como empresas públicas u órganos privados. En el escenario de que en Venezuela existiese un Estado de Derecho que se rigiera por la legislación, este desarrollo sería justo. Pero ya que esto no se cumple como debe ser, las limitaciones son infinitas. También debemos resaltar que existen varios ramos de institución privada, como producción, como empresas de distribución o como empresas de bienes y servicios. Por tomar un ejemplo, tomemos una de las empresas de alimentación. Uno de sus primeros agravantes es el costo del traslado de los alimentos hacia las distribuidoras. O sea, esto es un detonante muy importante, ya que se está viendo el problema del transporte, porque no se tiene este requisito para trabajar con normalidad en la distribución de estos alimentos. Otra limitante, se puede ver la rotación de empleados. Se ve mucho la rotación de empleados, por lo que dije anteriormente, que también por la migración, por las faltas o cuando algún empleado se enferma, entonces generalmente esto proporciona mucha ausencia laboral. En
hablando generalmente, en otro ámbito se puede ver como un detonante, o sea, grave, la parte de la escasez o sea, en los productos, la parte de escasez, donde los empresarios se tienen que ver en la obligación de tener que pagar a sus empleados de manera de contado porque debido a la devaluación de la moneda, no como en tiempos antiguos donde se podía pagar de a crédito. Entonces, en empresas pequeñas, ellas tienen a veces que repagar sus productos antes de recibirlos, porque no tienen esta capacidad económica que pueda cubrir sus necesidades. Hablando sobre empresas medias, pues estas sí ya tienen más facilidad y ya pueden trabajar mayormente a crédito porque sí tienen más capacidad económica. Ahora, ya hablando de empresas más grandes y como empresas internacionales, pues estas sí no carecen de esta necesidad porque tienen la fortaleza de poder tener sus precios bajos porque no tienen esta limitante económica. En conclusión, se puede decir que nuestra legislación venezolana pues es muy generosa, pero lamentablemente la justicia no se está presentando como equilibradamente como debe ser. Por su atención, muchas gracias.